Hola a todos amantes de Kemet y gracias por venir a Laura Egiptología. También podéis encontrarme en www.lauraegiptología.com y en www.escueladeescribas.com. Si quieres aprender jeroglíficos egipcios online y desde casa, te aconsejo que visites esta última página. Te dejo los links también ahí debajito. Y bueno, vamos al tema del vídeo de hoy, que viene a ser el neoplatonismo, un tema que os prometí y que aquí traigo en el día de hoy. El tema del neoplatonismo probablemente os interese mucho a aquellos que queréis aprender más sobre el pensamiento gnóstico y la historia del gnosticismo, porque los gnósticos bebieron mucho de la filosofía neoplatónica. Si miro para allá es porque el gato va a aparecer saltando en cualquier momento, pero bueno. Así que vamos a ver cuál es el origen del neoplatonismo, cuáles son esas ideas y esos pensamientos filosóficos del neoplatonismo, para que veáis también así por vosotros mismos qué cosas son comunes con el gnosticismo, aunque en el vídeo de hoy nos vamos a centrar más en el neoplatonismo. Así que en primer lugar sería importante hablar de la cronología, y sí, las fechas son importantes en historia, no nos podemos olvidar de eso. La franja cronológica del neoplatonismo oscila entre el siglo III y el siglo VI después de Cristo. Se puede decir que allá por el siglo III tenemos el neoplatonismo fundamentado como filosofía, gracias al pensador Plotino. Anteriormente a Plotino no se sabe mucho de este movimiento filosófico porque quedan muy pocos restos, apenas fragmentos de textos. Pero sí que tenemos clara la influencia de Plotino en el pensamiento posterior sobre la interpretación del pensamiento de Platón. Y se considera a Plotino el primero, pues porque tenemos una obra extensa de Plotino, tenemos su pensamiento y bueno, los propios contemporáneos de Plotino consideraban que él había conseguido aunar ese aparente pensamiento opuesto entre Platón y Aristóteles. Tenemos que recordar que Platón forma parte del siglo V a.C. y por lo tanto hay un periodo cronológico bastante grande entre Platón y Plotino, y esto es importante. Entonces vamos a preguntarnos ahora que ya sabemos la cronología y que ya sabemos quién es Plotino, ahora vamos a hablar un poco más de él, tenemos que preguntarnos, ¿ese concepto de neoplatonismo lo utilizaban los neoplatónicos? No, este es un concepto utilizado en el siglo XIX por los filósofos del siglo XIX, es decir, que los neoplatónicos se consideraban a sí mismos platónicos. Pero es importante, como he dicho antes, tener en cuenta que hay mucho tiempo entre Platón y Plotino. Y que bueno, digamos que durante el tiempo de Plotino en adelante se reelaboran y se reutilizan las ideas de Platón y, como he dicho también, de Aristóteles. Incluso hay algunos filósofos que consideran que debería llamársele el neoaristotelismo, pero bueno, nada, seguimos con esto. Vamos entonces a ver a lo largo de la historia del neoplatonismo cuáles son las corrientes más importantes, porque tenemos que tener en cuenta que esta corriente, que si bien podemos considerar que se inicia con Plotino, pues abarca un periodo de tiempo, como he dicho antes, de varios siglos, y que además a lo largo del Mediterráneo pues hay diferentes pensadores dentro de esta línea. Entonces podemos considerar tres fases dentro del neoplatonismo. Os lo voy a colocar por ahí con un esquemita. La primera fase vendría a ser la llamada alejandrino-romana, que viene a ser del siglo III después de Cristo, y está representada por Plotino y su discípulo Porfirio. Porfirio, el discípulo de Plotino, era muy importante, ya que fue el que recopiló todos los escritos de Plotino y los puso en orden. Esta se caracteriza por ser especulativa y metafísica. La segunda fase del neoplatonismo viene a ser la representada por la escuela de Siria con Jámblico y la escuela de Pérgamo con Edesio, que era el discípulo de Jámblico en el siglo IV después de Cristo. En la tercera fase podemos encontrar la escuela de Atenas en el siglo V y la escuela de Alejandría en el siglo VI y VII. En esta escuela de Alejandría encontramos a la famosa filósofa Hipatia de Alejandría, de la que hemos hablado hace poquito en el canal, y os voy a dejar el link ahí en la tarjetita por si queréis echarle un vistazo. Creo que es un vídeo muy bonito y muy interesante que te puede gustar mucho. Pero vamos a dejar ya de tanta información.
puramente histórica y vamos a hablar de la información filosófica. ¿Cuáles son las ideas del neoplatonismo? Para que también vosotros mismos podáis ver las similitudes con el gnosticismo, si es que os interesa también ese tema. Para ello os voy a poner también un esquemita para que quede bien claro. A mí me gustan mucho los esquemas, por cierto. Encontramos entonces, según los supuestos filosóficos generales del neoplatonismo, una pluralidad de esferas de ser que se ordenan en la existencia jerárquicamente. La derivación de cada esfera procede de una implicación mental lógica y no de una relación causa-efecto. Esto es muy importante porque el tema de lo mental lógico o de la inteligencia era un tema muy importante dentro de este pensamiento filosófico. El principio del que procede todo no tiene límites y lo abarca todo. Esa realidad que lo abarca todo se proyecta en la esfera o en el espacio-tiempo, vendría a ser nuestra dimensión, ¿de acuerdo?, con la pluralidad. Es decir, que esa pluralidad que podemos ver aparentemente en nuestro mundo procede de una unidad mayor que lo abarca todo. ¿Os suena, verdad? Pero ¿cuál era el reto filosófico del pensamiento neoplatónico? Tienen esta idea de la realidad, pero ¿dónde estaba el reto dentro del pensamiento lógico-filosófico? ¡Yehuti! Pues este reto vendría a ser el cómo y el por qué se verifica el pasaje desde esa unidad a la multiplicidad. Cómo pasa de una a otra, aunque la unidad lo abarca evidentemente esa multiplicidad. Este vendría a ser el supuesto general neoplatónico, pero vamos a ver qué decía Plotino, concretamente. En primer lugar, como he dicho antes, fue su discípulo Porfirio el que recopiló y ordenó todas las ideas escritas por Plotino. Así que vamos a ver cuáles son esas ideas. En primer lugar, tenemos dos ámbitos de la existencia: el invisible o inteligible y el sensible, el perceptible. Esa realidad sensible y perceptible, que es lo que vemos en nuestra realidad diaria, procede de lo invisible. Plotino estaba interesado en explicar cuáles eran los fundamentos de lo inteligible o imperceptible y de lo sensible o perceptible, pero siempre teniendo en cuenta que dentro de su pensamiento lo que es perceptible forma parte de lo inteligible. Complicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicaba él esa manifestación de la realidad? Para que nosotros nos entendamos, voy a usar un poquito mi propio lenguaje, un poco más menos metafísico, que vendría a ser cómo vendría a producirse esa manifestación desde lo invisible, desde lo no material a lo material y múltiple que nos rodea. ¿Cómo se produce esa transición de la realidad de una esfera a otra? Teniendo en cuenta que lo invisible, esa unidad, lo abarca absolutamente todo. Pues entonces os pongo otro esquemita. Encontramos la idea del uno, que no se piensa a sí mismo, simplemente es la existencia, que luego podríamos encontrar en una esfera inferior como la inteligencia, que vendría a ser lo que sí se piensa a sí mismo, vendría a ser el mundo de las ideas, de los paradigmas, lo inteligible. Aquí encontramos, por tanto, ya una dualidad, que vendría a ser la dualidad entre lo pensante y lo pensado. Es que esto es súper interesante. Podéis ver entonces que esa unidad que vendría a ser lo más sublime, la existencia en sus fundamentos más profundos, no se piensa a sí misma, simplemente existe, simplemente es, pero de ahí deriva una esfera de realidad que sí se piensa a sí misma. Podría ser, por lo tanto, incluso el pensamiento humano. Se piensa a sí mismo. Y ahí encontramos ya esa polaridad entre lo que se piensa y el que piensa, es decir, tus pensamientos y tú. Ton, ton, ton. Aquí es donde Plotino hablaba del concepto de alma, pero teniendo en cuenta que el concepto de alma en algo muy concreto, que a lo mejor no coincide totalmente con tu idea de alma, que vendría a ser el pasaje de lo inteligible a lo tangible, porque los pensamientos siguen siendo inteligibles. Tú no puedes tocar un pensamiento, ¿verdad? Pero un pensamiento puede convertirse en algo real, puede manifestarse, y ese tránsito vendría a ser el alma, lo que se entiende como alma. Y por último llegamos a la materia y lo sensible. Por lo tanto, ¿cómo se explica aquí en toda esta explicación de la realidad el lugar del ser humano? Pues Plotino explicaba que el ser humano es un microcosmos, es decir, que toda esta realidad que os acabo de explicar también está inmanente en el ser humano, que vendría también a tener una parte material,
física, sensible y una parte que vendría a ser inteligible o invisible. ¿Cuál es el objetivo entonces del alma según esto? Pues el alma tiene que regresar a su origen, tiene que regresar al mente uno, a la unidad, que es el estado más perfecto. Y aquí quiero hacer la incisión del pensamiento de Hipatia de Alejandría, que en el otro vídeo os expliqué que ella pues no se casaba ni tenía relaciones sexuales porque, según este pensamiento, el amor es algo más sublime que tiene que trascender el cuerpo. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, ni mucho menos, pero eso es lo que nos cuentan sobre el pensamiento neoplatónico aplicado a la vida y al estilo de vida de Hipatia. De nuevo te recomiendo que veas ese vídeo porque te va a interesar mucho si te está gustando este tema. Pero ¿cómo podemos llegar a la unidad? Claro, ya sabemos, según esto, según el pensamiento neoplatónico, que tenemos el cuerpo y tenemos el alma, según Plotino, y que el alma tiene el objetivo de regresar al uno. Pero ¿cómo puede hacerlo? Pues según nos cuenta, el alma, es decir, la persona, no debe ir hacia afuera, no debe fijarse en lo que está fuera, porque lo que está fuera es una manifestación de lo que está dentro. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ir hacia adentro, hacia el interior. Porque en el interior del ser humano, el interior de la persona, se puede encontrar el centro del universo a un nivel metafísico. Evidentemente estamos hablando de lo invisible, no de lo tangible y físico. El proceso, por lo tanto, consiste en, y adjunto un esquemita, la razón discursiva o dianoética que se llama, que es que el alma se recoge en sí misma, desentendiéndose de todos los objetos exteriores y también del cuerpo que no es el alma. El cuerpo no es el alma, importante. Esto es para contemplar lo que en ella hay de intelectual. Intelectual no en el sentido de una persona inteligente que lee mucho, sino intelectual de esa transición entre lo material hacia arriba, hacia la unidad, hacia lo invisible. Y también volverse hacia la inteligencia a través del ejercicio de la noesis, que es el acto intencional de pensar. Así que piensa mucho, chico, piensa. Y en este punto solamente cabe esperar a la manifestación del uno, el éxtasis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahí te dejo, pensando, a ver si encuentras el uno dentro de ti. Bueno, pues quiero decir que ahora mismo, según puedo leer por ahí otros libros, hay muchísima gente que está retomando un poco este tipo de pensamiento y aplicándolo a otras cosas. Entonces, no sé, decidme qué opináis sobre esto. ¿Qué os suscita? En medio de la edición me acabo de dar cuenta de que se cortó el vídeo, no sé por qué, y no se grabó el final, pero por lo menos se grabó todo lo importante. Así que nada, aprovecho y grabo ahora para despedirme. Así que muchas gracias, cámara ahí, sí. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y te invito a que me comentes cuál es tu visión de la vida, si tienes religión, si tienes alguna filosofía que te convenza, si no tienes nada, no lo sé, cuéntame cómo interpretas tú la existencia. Y con esto nos vemos en el próximo vídeo en mi canal, acuérdate de suscribirte y también acuérdate de que puedes seguirme en las redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram. Un beso enorme e Heru Nefer.